Hola, bienvenidos todos nuevamente, hermanos, hermanas, amigos y amigas, a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo otra parábola. Se llama la parábola de la levadura. La levadura se usa para hacer pan. Uy, hermano, a mí me encanta el pan con mantequilla y queso. A mí también, hermanito. Por favor, prepáreme uno, bien despachadito. Bueno, aquí vamos a ver que esta parábola tiene que ver con las falsas doctrinas que los queneos han introducido al cristianismo desde el siglo atrás. Los queneos son los descendientes de Caín, aquellos fariseos anticristos que odiaban al Señor y querían matarlo y terminaron asesinando al Señor. Ellos son la descendencia de la serpiente. Desde Génesis capítulo 3 es cuando ellos fueron sembrados aquí en este mundo. Todo el que ha leído ya y ha escuchado la parábola del trigo y la cizaña sabe de lo que yo estoy hablando. Bueno, entonces vamos a comenzar el estudio en Mateo 13:33. Pero antes, ustedes ya saben que es mi costumbre explicarles lo que significa cada número, ¿no? Porque estos números no suceden por accidente, hermanos. Yo ya me he dado cuenta que hay un patrón aquí, ¿ok? Entonces el número 13, Mateo 13:33, ¿no? El número 13 en la Escritura significa rebelión, apostasía o depravidad, que es perversión, ¿ok? Y el número 33 en la Escritura significa señal o promesa. Cualquiera de esas dos cosas puede significar dependiendo del contexto, ¿ok? Señal o promesa, el número 33. Bueno, vámonos entonces a Mateo 13:33. Mateo 13:33 dice: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces el reino de los cielos es el Señor, Creador y su reino, ¿ok? Levadura. La levadura metafóricamente simboliza corrupción mental y moral, empedernida, vista en su tendencia de infectar a otros. Ese es el significado según el diccionario griego Tyre. Pero si es una levadura que produce buen pan para comer, simboliza el evangelio del reino en la Escritura. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, la palabra levadura, según el diccionario Strong's, es la palabra G2219. Dice Zoomé, ¿okay? Probablemente de G2204. Significa fermento, como hirviendo, dice aquí. Pero la palabra G2204 es un verbo. Y entonces, según el diccionario Tyre, ese verbo significa hervir con calor, estar caliente, usado de agua, pero metafóricamente, que es lo que queremos saber, significa de la ira que hierve, el amor que hierve, el celo que hierve, por lo que es bueno o es malo. Y también significa fervoroso de espíritu, dicho del celo por el bien. Entonces aquí nos damos cuenta por qué el Señor está usando esta palabra aquí. Nos va a enseñar una enseñanza espiritual. Tenemos que tomar mucho cuidado, ¿ok? Seguimos. Esta escritura también dice que una mujer fue la que cogió esa levadura, ¿no? La mujer en la escritura simboliza a la iglesia. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12:17. 3 medidas, dice aquí. El número 3 significa perfección divina. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Harina. Del trigo se hace harina. Acuérdense, en la parábola del trigo y la cizaña, el trigo es la buena semilla. Leudado. Leudado significa incorporado y mezclado. Simboliza la corrupción de la fe. Entonces, cuando dejamos que las falsas doctrinas se mezclen con la verdad, se corrompe nuestra fe. Así de fácil, hermano. Entonces, vámonos ahora a Mateo 16:1 para aprender sobre la levadura de los fariseos religiosos que pueden corromper nuestra fe. Entonces vámonos a Mateo 16:1 y dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Para qué? Para tentar al Señor, como el diablo. El diablo es el tentador. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Ahí está, ¿se acuerda el número 33? Significa señal. Estos eran queneos que se hacen llamar judíos. Ellos vinieron a tentarle, igualitito que el padre de ellos, que el diablo, como lo vemos en Mateo 4:1, ¿ok? Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Entonces es fácil darse cuenta cuando está anocheciendo. No se necesita una señal para eso. Versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad,
porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos no querían creer que Él era el Mesías Salvador. Hasta el día de hoy no lo creen. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Saben por qué el Señor los llamó generación mala y adúltera? El Señor sabía que estos eran los descendientes de Caín, que habían sido un producto del adulterio entre Eva con el diablo en el Edén. Eso ya lo estudiamos en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces ellos estaban pidiendo una señal al Señor para supuestamente creer que Él sí era el Mesías. Pero ni con señales habían creído. El Señor ya había hecho milagros y muchas señales, pero no habían creído. Todo era un cuento, una actuación. Solo buscaban poder acusar al Señor de ser un mentiroso como ellos. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces, ¿quién es el pan de vida? Jesucristo. Aquí el Señor va a dar una enseñanza espiritual. Pongamos atención. Versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿qué quiso el Señor decir con esto? Sigamos leyendo. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no traímos pan. Los discípulos estaban pensando en lo terrenal, no en lo espiritual. Versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Recuerden, poca fe son los que no conocen a sus enemigos, como vimos en la parábola del grano de mostaza. Los que tienen poca fe todavía no han discernido quiénes son sus enemigos en este mundo. Tenían poca fe porque no sabían identificar a los queneos, que eran los que propagaban todas esas falsas doctrinas. El Señor lo revela solo cuando se estudia la palabra de Dios. Ahí Él revela quiénes son estos queneos. Versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Eso está escrito en Marcos 6:43. Vámonos allá un momentito. Marcos 6:43 dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Entonces aquí la palabra pedazos significa fragmentos que sobraron del pan que alimentó a los 5,000. ¿Okay? Estos fragmentos simbolizan las torceduras de la palabra de Dios que los falsos maestros y predicadores hacen. Entonces mezclan un fragmento de la verdad con 2 fragmentos de mentira. Y el que no ha estudiado la palabra de Dios es engañado fácilmente. Entonces Jesucristo es el pan de vida. Él da el alimento espiritual puro y completo, sin ninguna adulteración, sin ninguna levadura. Seguimos entonces en Mateo 16. Vámonos al versículo 10. Versículo 10 dice, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Entonces eso está escrito en Marcos 8:20. Allá se recogieron 7 canastas. El número 7 representa perfección espiritual. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El pan de vida es Jesucristo. Él alimenta el alma. Él da vida eterna. Los fragmentos sirven de tropiezo. Las doctrinas de los fariseos eran fragmentos de pan. Con esas torceduras alimentaban a sus seguidores. Puras tradiciones. Lo mismo está pasando hoy en día en las iglesias. Muchas tradiciones. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces ese pan que los fariseos daban de comer no era bueno. Estaba corrompido. ¿Cuál fue la advertencia del Señor? Que tengamos cuidado con la doctrina de los fariseos religiosos legalistas. Ahora vámonos a Marcos 8, versículo 11. Marcos 8:11. Y vamos a seguir leyendo sobre la levadura de los fariseos. Marcos 8:11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. ¿Sí ven? Lo mismo hizo el padre de ellos en el desierto con el Señor en Mateo 4. Fue y tentó al Señor. Estos eran los queneos que no creían ni creen en Jesús hasta el día de hoy. Ellos no buscaban una señal para creer, sino para tentarle.
Versículo 12, Marcos 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. El Señor sabía que los fariseos eran hipócritas, engañadores. Sabía que ellos eran la descendencia de la serpiente y que iban a crucificarlo al Señor. Eso está escrito en Génesis 3:15. Esa fue la primera profecía que Dios mismo dio, que la descendencia de la serpiente crucificaría al Mesías. Y ellos cumplieron eso. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces, ¿dónde se fue? Aquí vemos en Marcos 8:22 que se fue a Betsaida. Betsaida, ¿ok? Betsaida significa casa del pez. El pez es simbólico del creyente. En Betsaida sí habrían creyentes, ¿ok? En Betsaida el Señor sanó a un ciego. ¿Qué simboliza eso? El poder del Señor también puede abrir nuestros ojos espirituales y quita nuestra ceguera espiritual. ¿Okay? Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces nada podemos hacer sin Cristo, el pan de vida. El pan de vida es lo único que necesitamos para vivir eternamente, hermanos. Versículo 15. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los fariseos querían matar al Señor. Ellos eran asesinos y mentirosos, como Caín. La doctrina de ellos y la práctica de ella era corrupta. Herodes fue un rey de los judíos. Él era seguidor de los saduceos, quienes también torcían la palabra de Dios, porque ellos negaban la resurrección de los muertos. Herodes fue un rey cruel y mató a muchos de sus opositores. Entonces, los seguidores y servidores de Herodes llevaban una vida destituta de religión, llena de sensualidad, corrupción. Todos ellos, fariseos, saduceos, herodianos, que servían a Herodes, estaban opuestos al Señor y al reino de Dios. Por eso es que el Señor les dijo: guárdense la doctrina de ellos. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no traímos pan. Entonces sigan pensando en lo terrenal aquí los discípulos. 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutéis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? En otras palabras, ¿todavía estás ciego espiritualmente? ¿Solamente estás pensando en lo terrenal y no puedes discernir lo espiritual? 18. ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Entonces se les había olvidado el milagro que el Señor había hecho con los 5 panes. 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. El número 12 en la Escritura significa perfección gubernamental. Entonces, 12 cestas de pedazos o fragmentos fueron recogidos ahí. Recuerden, los fragmentos significan doctrinas falsas. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Entonces aquí tenemos el número 12 y el número 7. ¿Cuánto es 12 más 7? Es 19. El número 19 significa fe en la Escritura, ¿ok? Entonces, la fe verdadera solo la recibimos si comemos directamente del pan de vida, que es Jesucristo, la palabra de Dios. Los fragmentos, esas falsas doctrinas, conducen a la perdición porque corrompen nuestra fe. Seguimos. 21. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? En otra escritura, por fin pudieron entender que el Señor les hablaba de la doctrina falsa de los fariseos y saduceos, de cosas espirituales, no de un pan terrenal. Ahora vámonos a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces no hagamos como hicieron los discípulos del Señor, discernamos la palabra de Dios espiritualmente. Cristo es la palabra viva de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de aquí de la tierra van a perecer, son corruptibles, van a pasar. En cambio, las cosas espirituales de arriba son eternas. Entonces mantengamos nuestros ojos espirituales abiertos a lo eterno, a lo incorruptible. Enfoquemos nuestra vista espiritual en nuestro Señor Jesucristo y en la vida eterna que Él nos ofrece. Versículo 3. Porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde está nuestra vida espiritual escondida? Con Cristo en Dios. Sí, ya hemos muerto a lo terrenal, hermanos. Ya el viejo hombre ya ha muerto. Hemos nacido de nuevo en lo espiritual. Nuestro alimento debe ser Cristo, la palabra de Dios, el pan de vida espiritual. No dejemos que esos falsos cristianos, esos falsos maestros, predicadores, corrompan nuestra fe. Estudiemos la palabra de Dios para que no nos puedan engañar, no nos puedan corromper la fe. Entonces vámonos ahora a Lucas 12:1. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿qué es la levadura de los fariseos? Es la hipocresía. Ya saben que esa palabra significa un actor de teatro, de cine. ¿Okay? Esos fariseos se hacen llamar judíos, eran hipócritas, que simulaban ser familia de Israel, la familia de Dios, que ama a Dios. Ellos se escondían y se siguen escondiendo entre la tribu de Judá, entre el trigo, que sí ama a Dios y sí cree en su Hijo Jesucristo. Versículo 2. Porque nada hay encubierto, si esos queneos vienen cubriéndose desde el principio, la parábola de la higuera. ¿Con qué se cubrieron Adán y Eva después de haber pecado? Con hojas de higuera. Que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, eso encubierto, esa cizaña que fue sembrada al principio en el mundo, son esos higos malos, empezando desde Caín, que fue el primer asesino. Por eso es que Adán y Eva se cubrieron esas partes íntimas con hojas de higuera. Entonces, Dios revela estos misterios escondidos, ¿pero a quiénes? A los que buscan y estudian. Si no buscan ni estudian, no van a recibir ninguna revelación. Versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, toda la maldad que estos queneos han hecho y siguen haciendo en secreto, las descubrirán los hijos de Dios y serán expuestas por Dios en el día del juicio. Solo hay dos iglesias que el Señor fue de total agrado: Esmirna y Filadelfia. Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Son las únicas dos iglesias que conocen y enseñan quiénes son estos queneos que se hacen llamar judíos mas mienten. Son sinagoga de Satanás. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, a esos queneos asesinos, y después nada más pueden hacer. Recordemos, el contexto aquí es la hipocresía de estos asesinos que buscaban matar al Señor. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debes temer. Eso le está diciendo a todos los que son amigos del Señor, ¿ya? Los que han creído, los que quieren creer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, el único que puede destruir el alma es el Señor, Dios Todopoderoso. Mateo 10:28. Entonces, ¿a quién tenemos que temer? A Dios, no a los hombres, a Dios. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, hasta los pajaritos reciben vida y protección de Dios mismo, como toda la creación. Versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si ponemos toda nuestra confianza en Dios, nuestros enemigos no podrán vencernos, aunque maten nuestro cuerpo. Nosotros vamos a morir salvos, nuestra alma va a vivir eternamente con Dios. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces el Señor aquí va a hablar del pecado imperdonable. ¿Cuándo será esto? Sigamos leyendo. Versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esta cita se refiere a los cristianos apóstatas que van a adorar al diablo. Ellos van a negar al Señor por creer en esas falsas doctrinas, que el Señor Jesucristo viene primero a llevarse a la iglesia al cielo en un rapto. Pero ¿saben quién viene primero? El anticristo viene primero. Léanlo. 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. La venida del Señor y nuestra reunión con Él no sucederá sin que primero venga la apostasía y primero
se manifieste el hijo de perdición, que es el anticristo. Así que no se dejen engañar. Entonces todos los que se dejen engañar van a negar al Señor. Entonces ellos van a ser negados delante de los ángeles cuando venga el Señor. ¿Okay? El Señor viene con sus ángeles. Ellos no podrán participar de la primera resurrección. Pero si dan fruto en el milenio, ellos van a ser salvos. O sea, Dios les va a perdonar ese pecado de haber negado al Señor por haber adorado al anticristo. ¿Okay? Pero el versículo 10 dice, aquí va a hablar del pecado imperdonable, algo que no será perdonado. Lucas 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Okay? Como ya le expliqué. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿De atribuir una obra del Espíritu Santo al diablo? Como muchos creen que ese es el pecado imperdonable. No. El Señor es misericordioso. Si alguien le negó en esta vida por ignorancia, o porque estuvo atormentado con demonios, fue engañado por los hijos del diablo, va a tener una oportunidad de recibir al Señor durante el milenio. Sin embargo, si tú eres un escogido de Dios y conoces la verdad, conoces que el anticristo va a venir primero, sabes que el Señor te va a usar durante la gran tribulación para que su Espíritu Santo hable a través de ti, y si tú rehusas a dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti durante la gran tribulación, cuando seas entregado a esas sinagogas de Satanás, eso será una blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso no será perdonado, ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Por eso el Señor dice en la siguiente cita, versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora, refiriéndose a la hora de la prueba, ¿ok? De Apocalipsis 3:10, lo que debéis de decir. Entonces, los queneos, anticristo, los hijos del diablo, ellos jamás dejarían que el Espíritu Santo hable la verdad desde sus bocas, ¿ok? Si un escogido de Dios que conoce la verdad también se niega a dejar que el Espíritu Santo hable durante la gran tribulación, blasfemará contra el Espíritu Santo que recibió cuando creyó en el Mesías. Eso será imperdonable ante Dios. Entonces, ¿quién puede cometer el pecado imperdonable? Solamente los escogidos de Dios que conocen estos misterios del reino, y solamente durante la gran tribulación. Ahí es cuando se puede cometer este pecado. ¿Okay? Ellos serán los únicos que van a ser entregados durante la gran tribulación, y son los únicos que van a poder cometer este pecado. Yo personalmente no creo que ni uno de ellos va a cometer este pecado imperdonable, porque los elegidos de Dios, ellos aman a Dios y ellos quieren servir a Dios. No quieren blasfemar contra su Espíritu Santo, pero igual es una advertencia del Señor, ¿ok? De no hacer eso. Seguimos entonces, versículo 13. Recuerden, número 13 significa rebelión, apostasía, depravidad. Versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre pensaba en cosas terrenales, riquezas terrenales, perecedoras. Entonces, cuando morimos, lo único que nos llevamos de esta vida son nuestras obras. Apocalipsis 14:13. Todo lo demás se queda aquí y otro lo disfruta. Así que no se afanen tanto por las cosas de este mundo, hermanos. Versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces, el Señor no es juez de cosas terrenales. Él es juez de lo espiritual. Versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Los queneos eran ávaros, son ávaros. Los fariseos en ese tiempo eran ávaros. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una advertencia del Señor de no seguir esas doctrinas de los fariseos que eran ávaros. Ellos amaban el dinero. El Señor advierte no seguir esa doctrina maligna de ellos. El amor al dinero es la raíz de toda maldad y eso nos puede extraviar de la fe en el Señor. ¿Ok? 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí ven? Eso va a causar dolor.
No se fijen en el dinero, hermanos. Eso ya le ha sucedido a muchos falsos pastores, predicadores, maestros. Han entrado en las iglesias solo por lucro y prestigio, pero no por amor a Dios. Ahora vámonos a Juan 6:26. Acá vamos a ver un relato también del Señor, como Él había acabado de hacer un gran milagro al haber alimentado a una gran multitud con solo 5 panes. Juan 6:26 dice: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales y creído, ¿no? Sino porque comisteis el pan y os saciaste. Entonces querían un almuerzo gratis, querían seguir comiendo gratis. No eran sinceros, solo buscaban al Señor por conveniencia. Querían comer gratis sin trabajar. No se puede comer gratis sin trabajar. ¿Quieres comer el alimento espiritual? Tienes que trabajar, tienes que estudiar. Esa es la enseñanza aquí, ¿ok? Versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Entonces, el Señor es el pan de vida. Ese es el pan, la comida que debemos comer diariamente, ¿ok? Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner a práctica las obras de Dios? Entonces, seguían buscando solo beneficios terrenales. No entendieron lo que es obrar para el reino de Dios. 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra para Dios es creer en el Mesías el Salvador. Todo el que tiene una fe genuina va a tener muchas obras buenas, que va a ser un producto de una fe genuina. Mas los hipócritas no van a dar ningún fruto. Van a seguir jugando a la iglesia simplemente. ¿Okay? Versículo 30. Les dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces querían ver más milagros. Estaban llenos de incredulidad. Querían seguir comiendo gratis y ver más milagros. ¿Cuántos milagros más necesitaban ver? ¿Cuántas señales más? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Dios alimentó a multitudes con ese pan del cielo, pero nuestro pan del cielo ahora es nuestro Señor Jesucristo. 32. Ellos no habían entendido eso. 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Que todas esas personas comieron pan del cielo en el Antiguo Testamento, pero murieron. En cambio, este pan que comemos nos da vida eterna. Jesucristo es el pan de vida que salió de Dios mismo. Él es Dios manifestado en carne y es parte del misterio de Dios. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el pan de vida que da vida eterna. Seguimos, Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál vida? Vida eterna. Sin vida eterna pereceremos. 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Eso dijeron los que creyeron, ¿ok? 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, hay vida eterna y salvación para todo el que cree en el Hijo de Dios. Y nunca va a tener hambre. ¿Cuál tipo de hambre? Hambre espiritual. Siempre va a estar saciado de alimento espiritual, bendiciones espirituales. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto fue dirigido a los que no habían creído y seguían pidiendo señales, a pesar de que ya habían visto todos los milagros que el Señor había hecho. Querían más señales. 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí tenemos dos grupos, hermanos, ¿ok? Lo que el Padre me da se refiere a los escogidos de Dios, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Y al que a mí viene,
se refiere a los llamados, todos que han escuchado el llamado en este segundo mundo y han creído. Muchos son llamados y pocos los escogidos, dicen otras escrituras, en Mateo 20:16 y 22:14. ¿Okay? Seguimos entonces, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese debe ser nuestro ejemplo a seguir, hacer la voluntad del Padre. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiere yo nada. Ningún escogido de Dios va a perderse, ¿okay? Sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí no está hablando de una resurrección de la muerte, hermanos. ¿Okay? Aquí está hablando de recibir vida eterna, de ser revestido nuestra alma con vida eterna cuando el Señor venga. Ningún hijo de Dios se perderá. El día postrero es el día del Señor, o milenio, los 1000 años del reino del Señor. ¿Okay? Entonces muchos van a ser salvos durante el milenio. Seguimos, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está hablando del milenio, ¿ok? Esta es la levadura que debemos comer, el pan de vida, la resurrección, la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora otra advertencia sobre los hipócritas y su levadura, esta vez del apóstol Pablo. Entonces vámonos a 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era algo bien malo, ¿ya? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! Entonces aquí había gran inmoralidad en la iglesia de los Corintios. Había gran inmoralidad. ¿Y qué estaban haciendo los líderes de esa iglesia? Sigamos leyendo. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, o sea, orgullosos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaban tolerando esa inmoralidad en vez de denunciarla. Lo mismo pasa hoy en día en muchas iglesias, entre comillas, cristianas. Toleran y esconden la inmoralidad en vez de denunciarla. Entonces así es como corrompen la fe, hermanos. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces Pablo juzgó justamente que eso era inmoral, que esa persona no debería estar haciendo esas cosas en la iglesia. Entonces Pablo era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él había juzgado que dicha fornicación era algo dañino para la fe de los creyentes. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, venceremos toda obra de la carne. Gálatas 5:18. Léanlo. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, en el milenio. ¿Okay? La inmoralidad sexual conduce a las enfermedades y a la miseria. Eso es lo que Satanás le va a dar a todo el que practica tales cosas. Enfermedades venéreas, SIDA, tantas enfermedades que hay, producto de la inmoralidad sexual. ¿Okay? Entonces, si evitamos todo eso, vamos a evitar también esas cosas. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Sí? Se estaban jactando de lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Pura maldad. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces la inmoralidad de uno, si es tolerada, terminará corrompiendo a toda la iglesia. Poquito a poquito, poco a poco. Así es como trabaja el demonio. Sutilmente va a ir introduciendo cosas que la van a ir recibiendo como aceptable. Sí, aceptemos esto, este otro, pero son cosas inmorales, son prácticas inmorales, pero así es como la fe se va corrompiendo, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dijo, tengan cuidado, no dejen que corrompan su fe con estas cosas. Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, de esa la levadura de los fariseos, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, sin levadura mala, ¿ya? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces,
La vieja levadura es nuestra vieja naturaleza carnal, antes de conocer a Cristo, como dice Efesios 4:22. Esos fariseos tenían esa naturaleza pecaminosa, porque ellos rechazaban al Salvador, no habían nacido de nuevo, no habían sido regenerados, seguían en la carne. Entonces, esa masa nueva sin levadura es una nueva criatura que no se ha contaminado con las doctrinas falsas ni la inmoralidad. Solo ha comido el pan de vida, Jesucristo, la verdad, que no está contaminada. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura corrupta, de sinceridad y de verdad. Entonces, el Señor es nuestra Pascua, nuestro pan de vida, sin esa levadura de los hipócritas, que está llena de malicia, maldad, que corrompe el alma. Ese es el pan que debemos comer diariamente. Entonces vamos a hacer un resumen de la parábola de la levadura. O sea, aquí pues el Señor me ha revelado, yo voy a compartir con ustedes. Hay doble enseñanza. La primera enseñanza es que la palabra levadura puede simbolizar una doctrina falsa o la inmoralidad, como el Señor mismo lo revela aquí. ¿Okay? Entonces siempre se emplea en sentido negativo. Entonces, cuando se hace pan, se añade una pequeña porción de levadura a la masa y ella hace que el pan se eleve y engrandezca. Lo mismo sucede si una doctrina falsa o un pecado, por más pequeño que sea, se esconde en la iglesia o en tu vida espiritual. ¿Okay? Se va a enseñorear de ti, de tu vida espiritual, y va a echar a perder toda tu fe, porque va a corromper tu fe y va a corromper la fe de otros. La segunda enseñanza es algo positivo. La levadura también puede hacer crecer al pan, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, la palabra de Dios nos da un crecimiento espiritual. Una pizca de levadura buena, ¿no? Estoy hablando de levadura buena aquí, que sería la palabra de Dios, mezcladas con 3 medidas de harina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bien mezclada en tu mente, o sea, recibida con entendimiento, va a elevar la masa, que en este caso sería tu fe, y un rico alimento, un fruto espiritual maravilloso, va a salir de esa mezcla perfecta. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta parábola? Siempre hay 2 caminos, el bien o el mal, pero solo hay un camino hacia el Padre y el cielo, la vida eterna, Cristo, Jesucristo, el Mesías Salvador. Puedes dejar que el pecado y las falsas doctrinas arruinen tu masa, o puedes elevar tu masa con la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Tú decides, hermano y hermana, amigo y amiga. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en este estudio bíblico. Espero que haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Los espero para un estudio de una nueva parábola que vamos a estar haciendo muy pronto, ¿ok? Estoy tratando de poner las parábolas que más pueda en el canal porque la cosecha, el fin de esta edad está muy cerca, hermanos. Entonces tenemos que prepararnos con la palabra de Dios. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!